Hola, bienvenidos. Esto es A Fondo de Teleantioquia. Recientemente la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos alertó que es preocupante el fenómeno de la trata de personas en Colombia y que en los últimos años se han identificado redes criminales que están captando cada vez más víctimas hacia países de Centroamérica y Suramérica. ¿Cuáles son las modalidades de este delito y qué se está haciendo para contrarrestarlo? Para hablar de este tema hoy nos acompaña Adria Gómez Vázquez. Ella es abogada de la Universidad Autónoma con especialización en Derecho Penal, Criminología y Criminalística de la Universidad de Medellín. Durante 3 años fue la fiscal del despacho 15 de la Unidad de Derechos Humanos con sede en Bogotá, único despacho encargado de investigar el delito de la trata de personas transnacional en el país. En la actualidad es jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía con sede en Medellín. Bienvenida, doctora Adria. Muchas gracias, Claudia. Para comenzar, conozcamos cuál es el modus operandi de estas redes criminales, porque Colombia sigue siendo uno de los países de América Latina más vulnerables frente a este delito y en qué consiste la trata interna y la trata intraurbana que también se están dando en nuestro país. Esto se lo contamos a fondo. Traslado, engaño, explotación, esclavitud. Se fueron ilusionados con un mejor futuro, pero sus vidas se convirtieron en una pesadilla. Según cifras de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, en el mundo hay 20 millones de seres humanos en situación de explotación laboral y sexual. La trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo después del tráfico de drogas y de armas, y se estima que mueve 30.000 millones de dólares al año. Colombia, junto con Brasil y República Dominicana, son los países más vulnerables de Latinoamérica en cuanto al origen de las víctimas. Hay personas que no tienen como otras posibilidades y cuando les pintan cosas tan buenas que puede que no sean verdad, entonces son más fáciles de caer. Es muy fácil a través de las redes sociales contactar a niños, niñas, adolescentes y también adultos, porque también ha pasado con los adultos. Las redes de trata llegan a las víctimas a través de personas conocidas o establecen contacto a través de Internet. Les dicen que van a adquirir una deuda por costos de viaje y que en poco tiempo la pagarán y obtendrán grandes sumas de dinero por trabajar como modelos o empleadas domésticas, entre otros oficios. A las mujeres se les colabora, digamos, con una situación familiar, se les brindan unos dineros con el objetivo, digamos, de que superen una situación difícil y posteriormente entonces ya se les hace el requerimiento de qué manera me vas a pagar. Según la Organización Internacional de las Migraciones, los departamentos del país que más registran víctimas de trata transnacional son en su orden Valle, Risaralda, Antioquia, Atlántico y Cundinamarca. En el 2010 hubo 53 víctimas colombianas de trata, en 2011 25 víctimas identificadas. Y en lo que va de 2012 también van 25 víctimas de trata transnacional. No parece una cifra muy alta si se compara con otros delitos, pero hay que tener en cuenta que este es un delito que tiene un subregistro muy alto por diferentes factores. El tema de la falta de conocimiento del delito, el tema de que las víctimas por desconocimiento no se reconocen como tal, el tema del temor, digamos, muchas veces de las víctimas de poner en conocimiento su caso porque son amenazadas. Y aunque Asia y Europa han sido destinos tradicionales de las víctimas colombianas y lo siguen siendo, en los últimos años Suramérica y Centroamérica se han convertido en frecuentes destinos, especialmente países como Guatemala o Panamá en Centroamérica y Chile, Bolivia, Argentina y Ecuador en Suramérica. La persona cree que va a ir a modelar a Centroamérica, pero lo que pasa es que estos catálogos se los llevan a los jefes del narcotráfico de Guatemala y de México y ellos escogen a quienes quieren. Les quitan los pasaportes y las vuelven esclavas sexuales. Cuando el narcotraficante se aburre, la vende a los burdeles. Por años los esfuerzos de investigación se han concentrado en la trata transnacional. Sin embargo, en Colombia ha venido en aumento la llamada trata interna, que capta, traslada y engaña a personas dentro del mismo territorio nacional. Sí ha venido creciendo algunas informaciones de un traslado interno de mujeres, sobre todo hacia lugares que concentran polos primero de desarrollo de infraestructura, es decir, donde hay megaproyectos. En el caso de Antioquia, por ejemplo, es muy común este tipo de trata, según lo denuncia el presidente del Consejo de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra. Existe la trata de personas, que ya ha sido diagnosticada básicamente a sectores donde hay minería, Magdalena Medio, Bajo Cauca, Nordeste y Urabá antioqueño. Además de la trata que se da de ciudad a ciudad, se ha identificado el fenómeno de trata intraurbana dentro de las mismas ciudades.
En Medellín también se estaría dando esta modalidad. El traslado de personas de una zona de Medellín hacia el centro de la ciudad o hacia puntos en donde se concentra turísticamente o el sector, la población que viene en turismo, y allí se ofrecen también algunas posibilidades de explotación sexual. Pero ¿cómo se está combatiendo este delito en nuestro país? Se crea un comité a nivel nacional, se crean 32 comités a nivel departamental y 47 a nivel municipal. En el caso de Antioquia y Medellín, pues Antioquia cuenta con su comité departamental que depende de la Secretaría de Gobierno, y Medellín cuenta con el comité municipal también contra la trata de personas. Sin embargo, aunque ha habido avances en la parte de investigación y se ha invertido en campañas, aún no hay un sistema de información que permita conocer cuál es la magnitud real del fenómeno. No existe un sistema de información unificado que podamos determinar cuántas víctimas y cuántos casos tiene un departamento, cuántas víctimas y cuántos casos tiene un municipio. El tema sigue siendo de cifras desconocidas en su realidad, porque quien denuncia lo matan las mismas redes. Los organismos de inteligencia del Estado son a veces incapaces de infiltrar la ilegalidad en estos temas. Por ahora, cientos de colombianos siguen cayendo en las redes de trata, un delito silencioso que sigue captando, trasladando y explotando nuevas víctimas. Doctora Adria, cuando hablamos de trata de personas uno cree que solo se refiere a explotación sexual, pero hay muchas modalidades de trata. ¿Cuáles son? Además de la esclavitud a través de la explotación sexual en prostitución en favor de terceros, existe la esclavitud sexual también en pornografía. Existe la modalidad de la servidumbre, pero no vista como trabajo de servicio doméstico, sino como venta de una persona para pagar una deuda. Está igualmente la del matrimonio servil, que es muy común y se da y se descubre mucho a través de la violencia intrafamiliar. Igualmente la venta de órganos o trasplante de órganos. Igualmente el matrimonio servil, existe también la mendicidad ajena, que es muy probable que se dé. Ya en Medellín se dio un caso de mendicidad ajena en la cual se pudo entrar a judicializar, e igualmente modalidades en todas las formas análogas de esclavitud. Hace poco, a principios de este año, se desarticularon 2 redes de trata en Guatemala y usted estuvo al frente de ese caso. ¿Cómo se llevó a cabo ese proceso de desarticulación? ¿Cuántas mujeres colombianas había allí? Bueno, son 2 casos específicos, 2 hacia Guatemala, uno que la conocemos como el caso Chopper, porque era en el bar Chopper donde se daba la esclavitud de las jóvenes sexualmente, y el caso Zeus, que es el caso de otras jóvenes. En el caso primero, que es de Chopper, se tenía ya identificadas 12 víctimas, fueron rescatadas 4 de ellas en el mismo país de Guatemala, repatriadas y llegadas a Colombia, en donde todavía podemos observar, además de la esclavitud sexual, vemos cómo hay torturas, las golpeaban físicamente, les daban una sola comida al día, eran encerradas totalmente en un inmueble, trasladadas del lugar donde viven hacia el lugar donde debían de trabajar. Ese es un caso que se desarticuló gracias a la colaboración de las organizaciones internacionales y a denuncias mismas de ellas, porque la forma en que se inician todas las investigaciones necesariamente tiene que ser con el conocimiento que adquirimos a través de las denunciantes, de las madres de familias, de las propias ¿Y hay personas judicializadas por esos casos? Sí, bastantes. En el caso Chopper hay 4 personas judicializadas, faltan 2 con declaración de persona ausente, e igualmente el caso de Guatemala, en donde la modalidad es distinta, porque en el primero era engaño a través de trabajos en los Estados Unidos o obviamente prostitución, pero no en la modalidad como la ejercieron, y otro que es bajo la modalidad de modelaje. Ese modelaje prácticamente sí era más distinta, porque allí las niñas les hacen unos mejoramientos físicos para efectos de operarlas, incrementar la deuda obviamente, ofrecerles unas niñas presentadoras a nivel de productos internacionales o de ser modelos, y esa es la faceta que da de captación, es la oferta que reciben ellas para efectos, y allí sí ejercían también la prostitución, pero en una modalidad distinta, porque allí ya sí tenían un salón de belleza. A todas en su modalidad en general se les cobra una deuda, y esa deuda se va incrementando con multas. Son multas que les cobran porque llegan tarde o porque verbicacia no van al salón de belleza cada 8 días donde se tenía destinado el sitio para esa labor. Incluso a quienes no se pinten una uña le suben la deuda. Le suben la deuda. Todo lo que no sea, todo lo que imponga, todo el reglamento interno de los tratantes explotadores y que entren a desvincular a la persona de esa actividad, le
cobran multa y eso necesariamente incrementa la deuda y se hace casi impagable. También quería preguntarle, doctora, por los casos de Asia. Si bien es cierto que América del Centro y Suramérica se están convirtiendo en destinos para las colombianas muy fuertes, en Asia también hay redes muy importantes y siempre las ha habido. Sí, las ha habido y uno es triste cuando observa casos desde 1996 a hoy, en donde se llevan nuestras jóvenes, inicialmente algunas con engaños, otras sabiendo que van a ejercer la prostitución, pero en la modalidad que existe, con unas deudas supremamente altísimas. Esto es que mientras en Colombia le dicen que la deuda es de 5 millones, llegan a Hong Kong, llegan a Singapur, a Tailandia, a Indonesia, a China, y la deuda son de 60 o 70, 80 millones, que son deudas muy excesivas. E igualmente allí son tristes porque allí no hablan el idioma, no manejan las costumbres. Están más subyugadas. Están más subyugadas, más sometidas, porque obviamente no pueden ni siquiera pedir auxilio. Una de las víctimas que cuenta que trató de ir a la policía y no le entendieron. Entonces es muy difícil para ellas salirse de esas redes, además de que allí y allá sí en hay... Asia pagan también, doctora, que incluso en un mes o mes y medio pagan esa deuda de 50 millones, pero luego las vuelven a enredar. Sí, se paga muy bien la prostitución, de ahí que se estimule de cierta forma a las personas a que se vayan hacia allá a ejercer esa labor, pero cuando es bajo la modalidad de trata de personas, todo lo que gane es en favor de sus tratantes, y cuando creen que ya han pagado su deuda, les nace otra más en razón de alguna multa a fin de poderla sostener allí. Eso ha generado que muchas de nuestras víctimas denuncien, porque dicen, bueno, ya pagué los 70, los 80 millones esto nunca y todavía todavía no me dejan venir. Vamos a unos mensajes comerciales y al regreso conoceremos la historia de una joven de Medellín que se convirtió en víctima y en mercancía de las redes de trata que operan en Panamá. Ya regresamos. Durante 5 meses, esta mujer, que hoy tiene 25 años, fue sometida a toda clase de engaños, abusos y maltratos en Panamá. Esta historia refleja el infierno que viven cientos de personas cuando caen en las redes criminales de trata. Esta mujer, a quien llamaremos Sara, hace 5 años se convirtió en una víctima más de lo que se ha considerado por algunos la esclavitud del siglo XXI, la trata de personas. Su historia está llena de dolor, engaño y humillación. Un amigo que conocí en mi adolescencia, él me contactó, me dijo que para trabajar en un restaurante o empleada del servicio interna y que se ganaba muy bien, que era una agencia y que ellos prestaban, y uno piensa que es verdad, y me dijeron que eran 3 millones más 500.000 pesos que me estaban dejando, que les adeudaba 3,5 millones, yo les firmé letras, o sea, todo aparentemente legal. Sara, quien en ese momento era una madre soltera de 20 años, resolvió viajar a Panamá por las expectativas de conocer otro país y mejorar sus condiciones económicas. Salió de Medellín con la ilusión de encontrar un mejor futuro para ella y para sus 2 hijos. Me di cuenta de que era una realidad totalmente diferente, de que yo iba a ir a prostituirme. Dijeron que no habían vacantes como empleada del servicio, pero que probar unos días, que no sé qué. Igual, pues como todo al principio, uno se niega rotundamente, llora, pero por muy que se paren las pestañas, eso igual pasa. Nos quitaron los documentos y la ropa, ni siquiera la foto de mis hijos. Eso duele mucho porque es que se te lleven hasta esa forma de verlos, así sea a lo lejos. Sara, como muchas de sus otras compañeras, hacía parte de la categoría número 1, grupo integrado por las mujeres que recién llegaban a la casa y a quienes exhibían como mercancía en una especie de vitrina para los clientes que frecuentaban el lugar. Mujeres ahí metidas con diferentes ropas y tienen unos huecos más o menos donde al cliente le cabe la mano, pero eso tiene como un látex.
y el cliente deposita $100 y puede tocar durante 1 minuto lo que él quiera. Es como un blue jean que está exhibido y se lo quieren comprar. El cliente te hace bajar de la vitrina, pero del negocio tú no puedes salir. Una mujer llamada la matriarca era quien les decía lo que debían o no debían hacer. La matriarca es quien, como la líder, la que manda, la que mami ve haga esto. Me decía que me resignara para que pudiera recibir los beneficios, para que pudiera salir una vez a la semana. Nunca pensó que su sueño sería una pesadilla. Esos hombres le mintieron, como esclava la vendieron. Durante 6 horas diarias, Sara debía permanecer exhibiendo su cuerpo en la vitrina. Consumía droga para así aguantar las arduas jornadas de trabajo, pues como mínimo debía atender 8 clientes por día. Al principio tú empiezas a inhalar porque te obligan y después lo haces por necesidad, porque ya no aguantas, porque quieres descansar, porque necesitas estar de pie. Los primeros días te dejan sin comer y te golpean con una cosa que parece una media como llena de lentejas, alberjas. Lo torturan a uno físicamente. Cuando ya no cedes de esa forma, te dicen que va a seguir tu familia, que porque tú no quieres cooperar. Nos hicieron la redada a la policía, ¿cierto? A todo el negocio. Y a todo eso pues no era legal, nos llevaron detenidas solo a 18. Nos dejaron 1 mes, ellos nos decían que no habláramos, que las familias de nosotros dependían de lo que dijéramos. Yo les decía que por favor me deportaran, que yo era colombiana. Sara no logró convencer a las autoridades panameñas de que ella era una colombiana engañada que debía ser deportada. Así que cuando las liberaron, la misma red de trata las estaba esperando fuera de la cárcel. Me encontré con la gran sorpresa de que nos estaban esperando allá afuera. Ahí nos recogieron, nos dijeron que silencio y pues ya estábamos como acostumbradas, como doblegadas y nos subimos. Y otra vez empezó el martirio. Desde la cárcel, Sara logró comunicarse con Colombia y contar lo sucedido a alguien que tenía varios contactos en Panamá. Justamente, uno de esos contactos en Panamá se hizo pasar como un cliente y entre ambos planearon su fuga. Ella se logró subir por una pared de la casa. Yo estaba viendo la libertad ahí, que era mi única opción. Cuando yo siento que pegan como contra la pared, yo no había llegado. Y yo, ¿será que están poniendo una escalera? Yo me imaginé en segunditos tantas cosas. Cuando llegué ahí a la pared, yo tocaba con los tacones y yo estoy acá. El muchacho llegó y se asomó y me dijo, salte. Las piernas yo me las raspé, me volví nada, pero no importa, pero esa era mi única opción de llegar a la libertad. Sara logró escapar y fue deportada a Colombia. Hoy hace parte de una corporación que presta atención a las mujeres que han padecido como ella este tipo de flagelo. El cuerpo de uno es un templo para que otro lo profane así porque quiere. Doctora, como vemos, es un drama lo que viven estas mujeres en muchísimos países del mundo. En el caso de Panamá, ¿ha habido avances en desarticular estas redes? ¿Cuál es el caso específico de Panamá, que a veces se presenta como un destino donde no van tantas víctimas colombianas, pero que ahora otra vez está creciendo? Sí, a través del despacho que hice de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se desarticuló una red muy grande que había en Panamá, efectivamente en Colón. Desde allí se lograron judicializar 12 personas, todas colombianas, porque hay que tener en cuenta que los extranjeros que violentan la ley en el extranjero no pueden ser objeto de investigación por parte de los colombianos, pero sí los 12 colombianos fueron judicializados. Se tuvo por año y medio la noticia de que no habían vuelto a llegar colombianas a Panamá. Este año, ahorita en mayo de este año, volvimos a tener noticia de que nuevamente volvieron a organizar para efectos de llevar nuestras colombianas hacia Colón.
hay algo importante y es que a veces las víctimas se convierten en victimarias. ¿Esto por qué se da? Uno no lo podría creer, pero así ocurre. Bueno, lo que pasa es que las jóvenes cuando llegan, sobre todo en lugar de Asia, las tratantes, explotadores, lo que le hacen es hacerle notar a ellas de que trabajen rápido, que paguen la deuda, para de esta forma ellas a futuro recojan su dinero y empiecen a traer niñas de Colombia y sean ellas las que vivan de las demás. Y le ponen de ejemplo, soy yo. Entonces, muchas niñas, pues obviamente, desde el punto de vista moral, no lo ven nada mal y terminan de pagar su deuda y empiezan a mandar colombianas para allá. También quisiera que habláramos del tema de la trata interna. Muchas veces uno habla de trata de personas y cree que siempre es en otros países, pero en Colombia al interior se está dando y muy frecuentemente. Bastante. Lo que pasa es que no se ha visualizado y en la medida que no se visualice no se investiga, pero se ha confundido con el proselitismo, con la inducción a la prostitución, con el turismo sexual. Pero la verdad es que en Colombia hay mucha trata interna, en todas las modalidades, en la mendicidad, se da mucho en el matrimonio servil, se está dando en la explotación sexual. Basta que trasladen a la persona desde el lugar donde ella resida, donde esté habitualmente, hacia el lugar donde va a ser explotada sexualmente, cumpliendo obviamente los verbos rectores que son captar, que es la oferta laboral, trasladar, que es de mover de un lugar a otro sin indicar que sea en un avión o en un carro, no, puede ser a pie. Ese traslado desde la comuna 13 hasta el centro de la ciudad puede ser, desde la comuna 8 hasta el centro de la ciudad puede ser un traslado. Igualmente el recibimiento y acogimiento, que es el lugar donde ellas van a ejercer la prostitución, y obviamente la explotación, que es la finalidad que no puede faltar. El tratante siempre tiene el fin de obtener un provecho para él o para sí, o para terceros. Y en Medellín también hay captadores en las comunas, que también hay trata interna intraurbana. Sí, claro. Sí, se especializan en verificar cuáles son las vulnerabilidades de las personas, es decir, buscan madres cabezas de familia, gente que haya ejercido la prostitución y que de alguna forma pueda ejercerla de una forma más fácil sin tener que obligarlas, se sirven de las necesidades de las personas para hacerles esa oferta de que les va a ir muy bien en ese lugar. Muy bien, vamos a otro corte de comerciales y ya volvemos con las reflexiones finales frente al tema de la trata de personas y cómo se está contrarrestando este fenómeno en Colombia. Ya volvemos. Continuamos en A Fondo. Fiscal, yo quisiera preguntarle si este fenómeno es tan antiguo, ¿por qué no logra erradicarse? Es bastante complejo porque es un fenómeno transnacional. ¿Qué hay que hacer para ser más efectivos? Seguir con campañas de prevención, de conocimiento, de judicialización. Son tres aspectos fundamentales. En la medida en que el fenómeno se conozca, en la medida que se judicialice, en la medida en que la gente tome conciencia de que denuncien, porque es que dentro del modus operandi siempre va a estar la amenaza de por medio, siempre va a estar los tratantes conociendo a las familias y a las víctimas para efectos de poder amenazarla. Entonces, sobresalir a esa amenaza y saber que hasta ahora no han matado sino a una sola víctima en el 2006, de resto para acá no hemos tenido ningún fallecimiento registrado de que sea consecuencia por haber denunciado, no, que denuncien, que se judicialice y en esa medida vamos a erradicar todas estas redes. ¿Qué le diría usted a las mujeres, a los hombres que nos están viendo, que en este momento les estén haciendo ese tipo de ofertas para que sean precavidos? Siempre pensar que es mejor trabajar en Colombia por unos pesos, pero seguros, a sabiendas de que está con su familia, en su medio social, en sus costumbres, no saliendo a aventurarse al exterior o a otro sitio donde usted no conozca, donde no pueda usted buscar apoyo y ayuda. Es mejor ganar poquito, pero seguro, y no aceptar esas ofertas que están haciendo que eso tan bueno no dan tanto. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado. A ustedes los invitamos a denunciar el delito de la trata de personas al número 01-8000-522020. También a escribirnos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico afondota@gmail.com. Dentro de 8 días los esperamos con otro tema de interés a fondo. Hasta entonces. Que están captando cada vez más víctimas hacia países de Centroamérica y Suramérica. ¿Cuáles son las modalidades de este delito y qué se está haciendo para contrarrestarlo? Para hablar de este tema hoy nos acompaña Adria Gómez Vázquez. Ella es abogada de la Universidad Autónoma con especialización en Derecho Penal, Criminología y Criminalística de la Universidad de Medellín. Durante 3 años fue la fiscal del despacho 15 de la Unidad de Derechos Humanos con sede en Bogotá, único despacho encargado de investigar el delito de la trata de personas transnacionales en el país. En la actualidad es jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Hola, bienvenidos. Esto es A Fondo de Teleantioquia. Recientemente la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos alertó que es preocupante el fenómeno de la trata de personas en Colombia y que en los últimos años se han identificado redes criminales. De la Organización Internacional de Trabajo, OIT, en el mundo hay 20 millones de seres humanos en situación de explotación laboral y sexual. La trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo después del tráfico de drogas y de armas, y se estima que mueve 30.000 millones de dólares al año. Colombia, junto con Brasil y República Dominicana, son los países más vulnerables de Latinoamérica en cuanto al origen de las víctimas. Hay personas que no tienen como otras posibilidades y cuando les pintan cosas tan buenas que puede que no sean verdad, entonces son más fáciles de caer. Es muy fácil a través de las redes sociales contactar a niños, niñas, adolescentes y también adultos, porque también ha pasado con los adultos. Las redes de trata llegan a las víctimas a través de personas conocidas o establecen contacto a través de Internet. Les dicen que van a adquirir una deuda por costos de viaje y que en poco tiempo la pagarán y obtendrán grandes sumas de dinero por trabajar como modelos o empleadas domésticas, entre otros oficios. A las mujeres se les colabora, digamos, con una situación familiar. Se les brindan unos dineros con el objetivo, digamos, de que de la Fiscalía con sede en Medellín. Bienvenida, doctora Adria. Muchas gracias, Claudia. Para comenzar, conozcamos cuál es el modus operandi de estas redes criminales, porque Colombia sigue siendo uno de los países de América Latina más vulnerables frente a este delito y en qué consiste la trata interna y la trata intraurbana que también se están dando en nuestro país. Esto se lo contamos a fondo. Traslado, engaño, explotación, esclavitud. Se fueron ilusionados con un mejor futuro, pero sus vidas se convirtieron en una pesadilla. Según